7 puntos, 7 cosas que no sabíais seguramente sobre el lino, sobre los tejidos de lino. De hecho, dejádmelo luego abajo en los comentarios si lo sabíais antes de ver este vídeo. El primero de ellos es que el lino, aunque hoy en día lo utilizamos principalmente en verano, en primavera, antiguamente se utilizaba en invierno. Se utilizaba de hecho casi más en invierno que bueno, se utilizaba un poco como quien dice todo el año, pero era una prenda o un tipo de tejido que podían usar perfectamente y que usaban más en invierno para cubrirse, para taparse, para no pasar frío, ¿vale? Porque aunque hoy se dice, no, el lino es muy transpirable, ahora lo veremos si es así o no, pero el lino no siempre se ha vinculado al verano 100%. De hecho, bueno, el lino se lleva utilizando desde Mesopotamia, incluso puede ser que antes una de las fibras de las primeras que se utilizó para crear tejidos, para crear vestidos, ropa, cualquier tipo de prenda de vestir, capotes o lo que sea que se echase el hombre incluso en la época muy antigua, pero vamos, ha ido pasando luego por civilizaciones, ya os digo, Mesopotamia, Egipto, Roma, Grecia, Roma, a la inversa, pero ha llegado hasta la actualidad, donde además crece en muchas partes diferentes. Lo podemos encontrar en casi cualquier país de Europa, lo podemos encontrar en China, en Vietnam, lo podemos encontrar incluso, llegó a tener su apogeo en su momento, os hablo del siglo XVIII, en Belfast, Irlanda. De hecho, esa ciudad se llegó a conocer como Linenopolis. De hecho, en la actualidad sigue siendo famoso el lino irlandés por sus propiedades que supuestamente son más resistentes, porque un poco dependiendo de dónde crezca, cómo crezca, puede crecer con unas características u otras como ahora enseguida vamos a ver, pero para que veáis hasta qué punto digamos que hemos tenido esa relación con el lino que incluso ha ido decayendo con los años y hoy ha aumentado bastante, muchísimo. Yo lo digo también por mi experiencia respecto al año pasado. La que llevo hoy, por ejemplo, es una camisa de lino de Hussars, es lino europeo 100% y ha aumentado muchísimo de precio respecto al año pasado por temas de agricultura, guerra de Ucrania, lo que sea, que de hecho hablando de guerra de Ucrania, bueno, más bien hablando de Ucrania, mi madre, como sabéis, yo nací en Ucrania, mi madre es ucraniana y se crió durante la época de la Unión Soviética. Ella en los veranos, una parte del tiempo del verano, iba a cultivar, bueno, a recolectar, más bien a cortar con la hoz lino. Directamente, si os habéis fijado, el lino crece como en unos tallos muy alargados y una de las actividades que hacían en verano, una vez que acababan la escuela, a partir de que ya eres adolescente, no sé si 13, 14 años, parecerá por aquí la edad, que se lo preguntaré a mi madre, pues iban los veranos, todos los niños, a cortar lino y recibían dinero por ello, ¿eh? No penséis que eso era en plan esclavitud sin más, que eran comunistas, evidentemente no eran, nadie iba ahí y ganaba un montón de dinero por ello, pero es una actividad que hacían y mi madre de hecho conoce el lino desde eso, desde muy joven y lo ha visto desde los tallos. Esos tallos que son gruesos, que son largos, hacen que después, y esto nos lleva al punto número 2, el lino sea más resistente, 3 veces más resistente que el algodón. Esos tallos que luego se afinan, digamos, bueno, se secan, pasan por un proceso y se crea un tejido. Pero ese tejido, si os fijáis, vais a ver que tiene como unos hilos que son bastante gruesos, bastante visibles, rugosos también. Eso es porque el hilo es más largo, más resistente, más grueso que el del algodón. Y esto me lleva al punto número 3, dado que es irregular, ese hilo, que tiene irregularidades dentro del propio hilo, dentro de la propia fibra más bien del tejido, la resiliencia del tejido es muy baja y eso hace que arrugue a la mínima. Sabéis que podéis planchar una camisa de lino que en cuanto te la hayas puesto y la hayas remangado un momento, que esto lo estoy grabando por la mañana y la he planchado esta mañana, en cuanto hagas así un par de veces o te muevas un poquito, ya tienes todas las arrugas del lino marcadas, que esto algunos podemos decir que la arruga es bella, ¿no? Como el famoso eslogan de Adolfo Domínguez, si no me equivoco, cuando hablaron del lino y demás, que es parte de su carácter. Por ello a mí el lino me gusta para esos toques un poco más desenfadados, informales, pero no lo veo para algo más formal. También depende del peso del tejido. A mayor peso arrugará, pero la arruga no se marcará tanto. Por eso una chaqueta de invierno de 100% lino no le vamos a ver las mismas arrugas, la veremos arrugada de todas formas, que en una chaqueta, pues eso, de verano más finita, en una camisa de verano que a la mínima se nos va a arrugar, porque cuanto más fino el tejido, eso también pasa con el algodón y con otros tejidos, cuanto más finito, no con todos los tejidos, pero cuanto más finito también la resiliencia del tejido es menor.
porque tiene menos peso, entonces como que no hay peso suficiente para que vuelva, para que se estire a su posición original. Y el punto número 4 nos explica uno de los motivos por los que nos gusta el lino en verano, y es que absorbe hasta un 20% de su propio peso en humedad, es decir, la humedad de ya sea sudor, la humedad del ambiente también, bueno, que puede absorber hasta un 20% de su propio peso sin que lo lleguemos a notar húmedo, sin que lleguemos a notar que está muy húmedo, que se nos empieza a pegar al cuerpo. El algodón, si no me equivoco, es un 10, un 12% más o menos, ya empieza a notarse que está húmedo, se nos pega enseguida. Sin embargo, el lino no se pega tan rápido al cuerpo, no se nota esa incomodidad, y también debido a la trama, como se hace el tejido, como hemos dicho, son esos hilos más gruesos, hay unos mayores espacios entre, digamos, entre los tejidos, entre las fibras, y es lo que también cuando corre una brisita nos da esa brisita y nos refresca mucho más. Por ello la sensación es más agradable que la de llevar el algodón en verano. Sin embargo, si lo comparamos con la lana, ya sabéis que soy un gran defensor de la lana, un 35% es el peso que puede absorber de su propio peso, 35% en humedad, es decir, que si sudamos no va a pasar hasta, ya sabéis, si sudamos muchísimo como ahora en verano, que estamos a 40 grados en Madrid ahora mismo, pues sí vamos a notar que, oye, por mucho que lleves lana merino, por que no lleves nada, vas a tener calor, pero la diferencia se nota sobre todo respecto a llevar lino o llevar algodón. 35% es bastante más resistencia a la humedad, a absorber el peso del propio tejido en humedad. Pero de la lana merino ya os hablaré en otro vídeo, simplemente para que lo veamos un poco en comparación. Luego el lino también es uno de los tejidos que requiere muy poca agua para su cultivo. De hecho, en muchos casos en Europa crece sin necesidad, esto nos lleva al punto número 5, justamente de regadíos, o más bien riego natural, porque también crece, pues como digo, en Irlanda, en Francia crece muchísimo. En España no sé si tenemos algo de cultivo, aunque será bastante poco. Igual un clima tan desecano como el español no le beneficia, aunque es una planta que crece en muchos climas diferentes, y por ello, además de que no necesita estos pesticidas que necesita el algodón, es una fibra mucho más ecológica, mucho mejor en cuanto a sostenibilidad. Sin embargo, es algo más cara, porque sobre todo en el procesamiento es más caro procesar el lino que el algodón, y por eso la industria sigue apostando mucho más por el algodón, que además se hace en India, en su mayoría, ya sabéis, a unos precios muy bajos, en su mayoría con transgénicos. Aunque se está apostando por el algodón orgánico, todavía siguen saliendo muchos escándalos, muchos casos de que se sigue utilizando el mismo algodón que antiguamente, con las semillas transgénicas y con todo el tema transgénico, y te lo venden como orgánico, porque de hecho podemos ver que en muchos casos es así, que el algodón tiene la misma mala calidad que el otro y este te pone orgánico y dices, no veo una gran diferencia. No vemos una gran resistencia como sí vemos con el lino. Como sabéis, el segundo punto era ese, justamente la resistencia. Pero esa resistencia se va ablandando con los lavados. Cuando entra en contacto con el agua, al final el lino no deja de ser vegetal, por así decirlo, ¿vale? Es una planta, es celulosa al fin y al cabo. Si empezamos a reducir ahí todos los ingredientes compuestos que lleva la planta, es una celulosa que cuando está en contacto con el agua se va ablandando. Es más resistente que el algodón, aguanta muchos más lavados y el tiempo, pero con los lavados, de hecho eso es un poco lo bonito del lino, y muchas marcas ya lo venden muy lavado y eso es malo, pero que tenga ese tacto inicial como muy rugoso, muy como fuerte, nos indica que ha sido poco lavado. Pero que cuando le demos un lavado en casa, cuando le demos otro, cuando le demos ya unos cuantos lavados, si tenéis camisas de lino de hace bastantes años vais a ver que se van volviendo muy suaves con el tiempo. Y llega un punto en el que dices, joder, si es tan suave, casi como el algodón o más. Y es un poco también la parte de belleza del lino, que cómo va evolucionando con el tiempo y se va haciendo más suave. Y el brillo además que tiene un brillo sutil, y esto me lleva al último punto, es un brillo como mate, es un brillo que no es como el de la seda, por ejemplo. Tiene ese brillo característico que solo podemos encontrar en el lino, que además hace que los colores que se le impregnan al lino se mantengan también más tiempo. No es como el algodón, que puede perder
perder el brillo que tiene de por sí bastante rápidamente. O sea que son todo ventajas el lino, como veis. Sin embargo, la única desventaja que tiene es la arruga. Bueno, y si ya lo comparamos con la lana, ya podríamos entrar ahí en debatir cuál es mejor para el verano o cuál es peor. Nosotros abogamos por utilizar, nosotros hablo ya a nivel de la marca, tanto el lino como la lana en verano antes que el algodón, aunque si os gusta más el algodón, también es bienvenido el algodón, pero que sepáis que simplemente que va a absorber algo antes la humedad. También depende de diferentes gramajes y de muchas cosas. Por todo ello, nosotros abogamos justamente por utilizar lino, también lana en verano, pero por eso hemos sacado los pantalones cortos de la reserva que han llegado, que de hecho ya nos quedan muy pocas unidades, pero tiene una mezcla de algodón y lino justamente para contrarrestar un poco la arruga excesiva del lino, que se siguen arrugando, pero no tanto como unos de 100% lino, con un gramaje muy bajo, lo que hace que sean muy transpirables, que sean como prácticamente, además el corte no es demasiado ajustado, también depende del físico de cada uno, pero el corte no es demasiado ajustado, de hecho es un corte bastante rectito, para que haya mayor movimiento, mayor transpirabilidad, porque también una de las claves es que no llevemos prendas demasiado pegadas al cuerpo. Esto también depende de los gustos de cada uno. A mí, por ejemplo, me sigue gustando que se marque la zona del pecho, la zona de los hombros en general en camisas, aunque es verdad que cuanto más ancho fuese lo que llevase uno, pues más libertad de movimiento habría con el tejido y a lo mejor daría algo menos de calor, no sé, a lo mejor un 5% menos de calor. Esto ya para calcularlo sería verlo y demás, pero sobre todo en entornos un poquito más formales sí me gusta mantener pues todavía pues esa formalidad de una camisa, camisas que hacemos a medida de 100% lino. Como sabéis, el año pasado sacamos una colección de lino y algodón, pero para esta temporada no hemos llegado a ello, pero para eso también tenemos las camisetas de lana merino que también están ya disponibles, reposición de tallajes y 2 colores nuevos que muchos ya habéis recibido. Además también hemos lanzado una camiseta de algodón Pima extra fina, edición solo de verano hasta que se agoten las existencias, en este color océano súper bonito. Es un gramaje de 105 gramos, súper fino, ideal para verano y es solo hasta que se agoten las existencias a precio especial. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo, dejadme abajo en los comentarios si incluso conocíais estas características del lino, si queréis incluso saber sobre otro tejido características. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.